Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el concepto de la delegación y la concentración. Mi nombre es Alejandra Montero. La delegación es la modalidad de transferencia de funciones administrativas en virtud de la cual y en los supuestos permitidos por la ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia. Entre las clases de delegación, según el ordenamiento jurídico colombiano, es posible hablar de distintas clases de delegación. Así, existen clases de delegación de acuerdo a su origen, de acuerdo a la función que se delegue y de acuerdo a al funcionario que se realice la delegación o entre quien se realice. En este orden de ideas se expondrán las principales de estas clases, enunciando desde ya que lo que tiene que ver con la delegación de la función de la contratación pública es el objeto de un acápite especial, toda vez que esta figura juega un rol fundamental en el problema jurídico que en este trabajo se plantea. Dentro de esta clasificación se encuentran dos grandes grupos en que se pueden concretar los tipos de delegación, la de origen constitucional y de origen legal. La de origen constitucional, esta distinción indica que la delegación en nuestro ordenamiento jurídico encuentra fundamentado en la Constitución política, ya que la Carta Consagrada consagra los lineamientos generales de la figura. Sobre este tipo de delegación, el profesor Gustavo Penagos considera que la misma se funda en el inciso cuarto del artículo 196 y en el artículo 211 de la Constitución. De acuerdo a lo anterior, la delegación es la figura de orden constitucional que comprende una modalidad respecto a las funciones presidenciales en especial y una modalidad para las funciones administrativas, la cual implica el objeto de este estudio y ha sido definida desde el primer punto de este acápite. Cuando hablamos de la delegación legal, estamos hablando de que es un tipo de delegación que indica que esta figura tiene varias expresiones que tienen origen en la ley. Como ya se anotó, la Ley 489 de 1998. En su artículo 9 al 14 consagra el régimen legal de aplicación de la delegación de funciones administrativas. Siguiendo al profesor Penagos, es posible afirmar que dentro de esta categoría se pueden agrupar la delegación interorgánica, también conocida como delegación propia, y la delegación entre entes públicos o delegación impropia, la delegación externa, la delegación interna y la delegación por firma. De igual forma, es de anotar que la delegación para contratar las demás representativas de las delegaciones de acuerdo a la función que se delegue, la clasificación de la delegación de acuerdo a la función que se delegue o entre quien se realiza, así como de acuerdo a los funcionarios que se delega, también son de origen legal. Vale la pena entonces establecer lo que se entiende por delegación propia y delegación impropia. La delegación propia y la delegación impropia, de acuerdo a lo consagrado en la Ley 489, son unas modalidades de delegación, que son la delegación propiamente dicha o la delegación propia y la delegación impropia. La primera se origina en la voluntad exclusiva del superior delegante y recae sobre otro empleado público en particular, mientras que la segunda se presenta a favor de entidades descentralizadas o territoriales. Ahora bien, Manolo López, al analizar este aspecto, considera que la delegación admite por consiguiente dos categorías, a saber, la delegación entre funcionarios con relación jerárquica y la delegación entre entidades descentralizadas. La primera corresponde a la delegación propia y la segunda a la delegación impropia.
la delegación impropia o delegación entre entidades públicas. Como se anotó en el acápite correspondiente a la normatividad vigente en materia de delegación en el ordenamiento jurídico colombiano, la delegación entre entidades públicas o delegación impropia se encuentra consagrada en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, el cual exige que para este tipo de delegación la celebración de un convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de la entidad delegante y la entidad delegataria, el cual estará sujeto a los dispuestos en la ley para los convenios entre entidades públicas. Mario Roberto Manolo López, al realizar este estudio de esta figura y lo contemplado en el artículo 14 de la Ley 489, sostiene que la teoría general de la delegación dice que esta obra entre órganos de un mismo ente o persona jurídica estatal. Sin embargo, la ley colombiana prevé la delegación entre personas jurídicas. Es una modalidad de transferencia de funciones administrativas que consiste en el traslado de funciones entre entidades públicas dotadas de personalidad jurídica. En el mismo sentido, sobre el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, Jones Moreno considera que la delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos de orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales debe acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegantes y delegatarias. Asimismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas. Estos convenios están sujetos únicamente a los requisitos de la ley exige para los convenios a contratos entre entidades públicas o interadministrativos. Artículo 14. En el artículo ha sido analizado por la Corte Constitucional en distintas oportunidades, siendo la sentencia C-727 de 2000, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, el hito jurisprudencial sobre este aspecto. En esta sentencia, la Corte consideró que la delegación impropia es precisamente la que se realiza respecto a las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios y que, si bien no es la regla general, no es inconstitucional. En la misma providencia, la Corte Constitucional se ocupa de diferenciar la delegación impropia de la concentración de funciones y de establecer los requisitos necesarios para la aplicación de la figura de la delegación entre entidades públicas, la cual exige, en ciertos casos, la celebración de un convenio que regule las respectivas delegaciones, que estará en todo caso sometida a los principios generales de la delegación, es decir, previa autorización legal, fijación también legal de la Corte Constitucional en sentencia C-127 del 2000, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. Nuevamente, el actor que estructura el cargo de violación constitucional a partir del argumento según el cual la delegación se predica respecto a las funciones de un cargo y por lo tanto no puede recaer sobre entidades u organismos públicos, como este acertó, según se indicó arriba, no emana de la Constitución, sino que antes bien ella señala que la ley fija las condiciones para que pueda operar la delegación, y la jurisprudencia ha encontrado que esta figura también puede darse en relación con funciones propias de las entidades u organismos administrativos. No es posible derivar del argumento del actor la inexequibilidad de la disposición bajo examen, aunque la Corte admite que esta forma de delegación, cuando se refiere a las entidades descentralizadas, ya sea territorialmente o por servicio, no corresponde al principio general y pueden considerarse como impropia, aunque no por ello constitucional. Las condiciones bajo las que operará la delegación
La delegación, asunción de la responsabilidad por parte de la delegación y facultad de la delegante por resumir la competencia. Es de destacar que mediante esta sentencia C-727 del 2000 la Corte declaró inexequible el parágrafo dispuesto por el legislador en el artículo 14 de la Ley 489 y la exequibilidad condicionada del resto del artículo, toda vez que según las consideraciones expuestas, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre en relación con el parágrafo del artículo 14. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre los elementos de la delegación. Entre estos elementos tenemos los elementos constitutivos de la delegación, que son la transferencia de funciones de un órgano a otro. La transferencia de funciones se realiza por órgano titular de la función. La necesidad de la existencia previa de autoridad legal. El órgano que profiere la delegación puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia, dicho en sentencia T-024 de 1999, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Sus características son la asignación de deberes y la autoridad. Un ejemplo breve sería cuando un superior la transfiere a un inferior, como por ejemplo la delegación que hace el presidente de la Nación de las funciones administrativas en el jefe de gabinetes de ministros. La delegación debe ser expresamente autorizada, en caso contrario no es procedente, y en la concentración los que delegan responden. Es decir, que en la delegación el superior le delega unas funciones a otros dependiendo los intereses y se puede revocar del puesto, pero la desconcentración es por mandato legal y son unas competencias que le delegan a ciertas corporaciones y por su incumplimiento el superior responde en la delegación, que ya que son personas o grupo de personas, y en la concentración es un superior que delega a otro dentro de la jerarquía. Ahora bien, pasaremos a explicar la desconcentración. En la desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano de la misma administración pública jerárquicamente dependiente. En virtud de la desconcentración, una unidad organizada puede realizar ambas de las siguientes acciones. Por una parte, crear órganos para ubicarlos fuera del lugar de sede del organismo, sin afectar la unidad organizativa. Reasignar atribuciones desde un órgano que la concentra hacia otro órgano entre la misma unidad organizativa. La desconcentración en cierta medida es variante práctica de la centralización y desde un punto de vista dinámico. Se ha definido como transferencia de funciones administrativas que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. Entre las clases tenemos la territorial, la jerárquica, por delegación y por atribución o adscripción. Sus elementos son formas que se sitúan dentro de la centralización administrativa. Los organismos descentralizados no gozan de autonomía económica, la autonomía técnica de la verdadera justificación de la desconcentración. Estos órganos no cuentan con patrimonio propio, son creados por disposición jurídica, regidos por una ley o acuerdo del Ejecutivo Federal según sea el caso. La competencia exclusiva de los órganos desconcentrados es limitada, ya que está sometida al poder central. No posee personalidad jurídica, ya que tan solo implica el traslado de competencia de unos órganos. Entre las características tenemos
La atribución de competencia se realiza directamente por el ordenamiento jurídico. La competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo, que en ciertas medidas personas jurídicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentración. La competencia se confiere en forma exclusiva, lo que significa que se ejerce precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. El superior jerárquico no responde por los actos de órganos desconcentrados más allá de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y no puede resumir las competencias sino en virtud de nueva atribución legal. Un ejemplo sería las delegaciones de diversas secretarías en los estados. Son las providencias que concentran la administración otorgando funciones y poderes a los municipios, que tienen un grado bastante alto de libertad para administrar los bienes del Estado providencial que pasan a ser los bienes del Estado municipal. Muchas gracias.